preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas. Muy buenos días, amadas águilas, bendiciones para todos. Hoy domingo 5 de abril del 2020 seguimos disfrutando de un banquete espiritual que el Padre le ha placido entregarnos. Hoy vamos a tratar un punto que tiene que ver con todo el acontecer mundial. Habla de la gloria primera y la postrera de la iglesia de Cristo. En el libro de Lucas 24:49, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 49, Jesucristo, cuando se estaba despidiendo de sus discípulos porque ya se iba al cielo, dentro de tantas recomendaciones, le dio una muy importante. Y dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Aquí Jesús le estaba diciendo que ellos no podían salir de Jerusalén hasta que ellos fueran preparados, ungidos, capacitados por el Espíritu Santo para poder hacer el trabajo como iglesia. Y eso nos enseña a nosotros también que si no tenemos el bautismo del Espíritu Santo, no podemos ser un instrumento eficaz en las manos de Dios. Vemos entonces en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 13, cuando estas personas que recibieron la orden de Jesucristo, la dirección de Jesucristo, dice la palabra que eran aproximadamente 500 personas que recibieron la dirección de Jesús. Pero en el aposento alto, ese día, nada más habían 120. ¿Dónde estaban las restantes, las 380? Bueno, simplemente estaban haciendo otras cosas que de pronto para ellos era más importante. Estaban haciendo otras cosas que de pronto les representaba para ellos un mayor interés, o simplemente no quisieron esperar mucho tiempo. Lo cierto es que de 500 personas solamente habían 120. Y ese día se manifestó lo que Cristo dijo, nada más y nada menos, el día de la fiesta de Pentecostés, hubo un bautizo evidente del Espíritu Santo sobre las personas que estaban ahí. Dice la palabra que fue tan poderoso que hubo como un estruendo. Y no solamente los que estaban adentro, los 120, sino todos los que estaban afuera y alrededor, se enteraron de ese gran acontecer, de ese mover sobrenatural. Ahora fíjense qué pasa, que ese día se estaba festejando el día de Pentecostés, que es la segunda fiesta más importante para el año judío. Era la fiesta de cosecha de los primeros frutos de grano que se presentaba a Dios. Es decir, las primicias. Era la cosecha, la fiesta de la cosecha de los primeros frutos. Y fíjense cómo coincide todo lo natural con lo espiritual. Dice la palabra que en ese mover, en esa fiesta, en ese acontecimiento, por supuesto estaban todos los judíos y mucha gente de otro lado reunidos festejando esa fiesta. Por eso ellos también fueron testigos del acontecer, de lo que estaba sucediendo en ese momento. En Hechos, el mismo capítulo 2, versículo 37 al 41, dice que después que se dio esta gran manifestación del derramamiento del Espíritu Santo, que le dio el inicio a la iglesia primitiva, fue lo que estableció la apertura y el inicio de la iglesia primitiva. Muchos se acercaron donde estaba Pedro y le preguntaban qué era lo que estaba aconteciendo. Pedro abrió el libro de Joel 2 y les explicó que ahí estaba establecido que iba a haber un derramamiento del Espíritu Santo donde muchas personas iban a ser alcanzadas. Y después que Pedro les explicó todo lo que dice la palabra, dice la palabra que ellos se compungieron, que sus corazones se estremecieron, es decir, que recibieron la revelación de la palabra, del mensaje.
Y ellos les preguntaban a Pedro, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Ante toda esta manifestación sobrenatural, que es lo mismo que está ocurriendo ahorita. Ante esta manifestación sobrenatural, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedro le contestó, tienen que arrepentirse y bautizarse, que eso representa la limpieza espiritual que tenemos que hacer todos, toda la humanidad, para poder recibir el perdón de pecados y recibir los dones del Espíritu Santo. Dice la palabra, que fue tan impactante toda esa experiencia, todo ese mover, que se agregaron aproximadamente 3,000 personas, es decir, que se arrepintieron y que se bautizaron. Y eso le dio el inicio, la gloria primera a la iglesia de Cristo. Luego vemos en Hechos capítulo 2, versículos 42 y 47, cómo la iglesia primitiva estaba fundamentada en 4 aspectos básicos. Primero, la doctrina apostólica o cristocéntrica. La enseñanza de la iglesia cristiana debe ser basada en la doctrina apostólica. Cristo debe ser el centro de la enseñanza, de la atención, de la adoración, de todo, porque si no, no es la iglesia de Cristo. Segundo, la comunión de los unos con los otros, es decir, todas las cosas tenerlas en común, todo, porque en ello no había ninguna necesidad, ninguna situación. Tercero, el partimiento del pan, que era el memorial. Ellos partían el pan, ¿verdad? Comían el cuerpo de Cristo y bebían su sangre, que era el vino. Eso era otro elemento básico en la iglesia. Y cuarto, las oraciones que les permitían conectarse con el Padre. Ahora, ¿qué sucede? Que esos 4 elementos fueron los que dieron inicio a la iglesia primitiva. Pero en Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27, vemos cómo el mismo Dios le muestra a Pablo las condiciones que la iglesia tiene que tener en estos tiempos para poderla venir a buscar a Jesucristo. Y dice ahí que la iglesia, además de estos 4 elementos, debe estar lavada, limpiada, purificada, emblanquecida, sin manchas y sin arrugas, ni cosa semejante. Dice que debe ser una iglesia gloriosa, santa, hermoseada por Él mismo. Y esto es lo que Dios está haciendo en este momento, en medio de toda esta convulsión a nivel mundial. Dios está llamando la atención para que la iglesia de Cristo se alinee, se defina y se ponga a derecho como Dios lo requiere, como Dios lo exige, para que podamos irnos con Jesucristo cuando la venga a buscar y recoger todos los que faltan de su redil. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Dios está haciendo este llamado de atención para que todos oigamos la voz del pastor y escuchemos. Nosotros como ovejas escuchemos esa voz y lo sigamos y estemos en su redil, preparados para la segunda venida de Jesucristo. Vamos ahora a Joel capítulo 2, versículos 12 y 13, que fue el libro que les leyó Pedro a esa multitud y les explicó. Hoy lo tenemos nosotros también que leer para poder entender todo este mover sobrenatural. Ahí Dios le habla al pueblo de Israel, hoy nos habla a nosotros, a toda la humanidad, donde dice, convertíos a Jehová con todo vuestro corazón. Rasgad vuestro corazón. Es decir, que nuestro corazón tiene que ser circuncidado. Y no rasguéis la ropa. Es el corazón el que yo necesito que sea rasgado, que esa piel que engrosa el corazón, que lo endurece y no me deja escuchar, sea quitado de nosotros. Porque dice la palabra que Él es misericordioso y clemente. Es Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia.
y que se duele del castigo que tiene que aplicarnos. ¿Ustedes creen que lo que está ocurriendo ahorita a Dios no le duele más que a nosotros? Claro, porque como yo siempre les he explicado, amados hermanos, mire, nosotros como padres a veces tenemos que disciplinar a nuestros hijos y a nosotros nos duele más esa disciplina y ese castigo que quizás a ellos mismos. Así es Dios. Y eso es lo que Dios quiere en este momento para todas las naciones. Que todos nos convirtamos, que todos rasguemos nuestro corazón, que le busquemos y nos arrepintamos de verdad, verdad. Pero en medio de toda esa exhortación, Él nos llama la atención. En el mismo capítulo 2 de Joel, versículo 21, mire qué bello es el Padre. Dice, tierra no temas, porque eso es lo que ahorita invade a la humanidad, el temor, el miedo, la zozobra, porque ellos no saben en qué va a parar todo esto, no saben lo que va a ocurrir, porque nunca han escuchado la palabra, nunca han escuchado la voz de Dios, pero nosotros que la hemos escuchado y la conocemos, sí sabemos que esto es así. Dice, tierra no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Y eso es lo que Dios está haciendo, hermano, preparando el escenario para que todos, la humanidad, podamos arrepentirnos, podamos convertirnos, podamos limpiarnos espiritualmente para que venga ese gozo, esa alegría de las grandes cosas que Dios tiene preparadas para Venezuela, comenzando por Venezuela. Es toda la humanidad, pero va a comenzar por Venezuela, como Él nos lo ha dicho muchas veces. En el Joel, en el mismo capítulo 2, en el versículo del 28 al 32, habla del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Dice ahí, sobre toda carne, y que todas las vidas van a tener experiencia sobrenatural. Y eso es lo que Dios quiere, que toda la humanidad tenga experiencia sobrenatural, para que entienda lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Habla del último derramamiento del Espíritu Santo sobre la tierra, que traerá una cosecha gloriosa, inmensa, que va a preparar el cuerpo de Cristo para la boda del Cordero, para la segunda venida de Cristo Jesús. En Ezequiel 37, hermano, esta palabra es tremenda. Ezequiel 37, versículo del 7 al 10, fue la que a mí me dio el Señor con respecto a la impartición de la carne y de la sangre de Jesucristo. Cuando Él me dio la revelación del comer la carne y beber la sangre, tradicionalmente la iglesia hacía la Santa Cena, pero la hacía a manera personal. Pero Él nos trajo la revelación para que nosotros, además de comerla y beberla, es decir, hacer memoria de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, impartirla al espíritu de la humanidad, para que el Espíritu Santo, que es la carne y la sangre, llegue a toda la humanidad y todos ellos sean convencidos de pecado, sean lavados, limpiados, sean levantados de los sepulcros espirituales, como lo dice la palabra. Dice ahí en el versículo 7 al 10, y me dijo, aquí habla Ezequiel, profetiza, imparte al espíritu la carne y la sangre, y di al espíritu de la humanidad, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos, norte, sur, este y oeste. Sopla sobre estos huesos muertos, sobre este valle de huesos secos, es decir, sobre la humanidad, porque así está la humanidad en este momento, hermano, como ese valle de huesos secos, muertos, y vivirán. Y dice la palabra, y profeticé como me había dicho, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y se constituyó en un ejército grande en extremo. Ese ejército grande en extremo, hermano, es el ejército de Jehová. La iglesia que se está manifestando en este tiempo, que es lo que Él quiere. El cuerpo de Cristo numeroso,
que es la cosecha de alma en este mover y último derramamiento del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios dice que la gloria postrera, que es esa que nosotros vamos a experimentar, la gloria postrera, que representa la fiesta de la cosecha en el calendario judío, es mayor que la primera, puesto que la primera fue la fiesta de Pentecostés, donde solamente 3,000 personas se entregaron, que fue lo que le dio inicio a la iglesia. Pero en este tiempo la cosecha será de tal magnitud, de tal tamaño, hermano, que dice la palabra cuando Dios le dijo a Abraham que esta cosecha postrera sería como la arena del mar, incontable, innumerable. Y eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Que la gloria postrera, que es mayor que la primera, es la que va a preparar a la iglesia para que cuando Cristo venga a buscarla ya esté lista. Sea la iglesia numerosa, porque Cristo pagó el precio por toda la humanidad, no por pocas personas, por toda la humanidad. Y la cosecha que Dios está preparando en este último tiempo por el derramamiento del Espíritu Santo, cuando nosotros impartimos la carne y la sangre, eso es lo que estamos haciendo, hermano. Impartiendo la carne y la sangre es impartir al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y toda la gente la come y la bebe en su espíritu. Y ellos son lavados, limpiados, purificados, emblanquecidos y son levantados de los sepulcros espirituales. Y todos ellos son la cosecha gloriosa y numerosa que Dios está preparando para este tiempo. Y este es el final de todo este mover, de todo este acontecer. Por eso no debemos tener temor, sino más bien alegrarnos y gozarnos, porque ya nosotros conocemos el final de toda esta situación. Conocemos el fin de lo que va a ocurrir. Conocemos en qué va a terminar todo esto y va a ser de alegría y de gozo, porque la cosecha será tan numerosa, tan gloriosa, tan espectacular, tan de bendición, que eso nos llena el corazón de gozo y alegría, sabiendo que todo esto fue necesario que ocurriera para que la gente despertara, para que la gente se convierta, para que la gente se bautice, para que la gente se limpie con el poder de la carne y de la sangre de Jesucristo. Hermanos, seguimos conectados al Padre, recibiendo palabra fresca, pan caliente, pan del cielo, palabra de lo alto, para que nosotros sepamos hacia dónde vamos. Y no debemos tener miedo, porque nosotros conocemos el final de toda esta historia. Bendiciones, amados. En el nombre de Jesús yo los bendigo. Amén. Preciosa sangre que mi vida cambió. Mis pecados, mis culpas lavó.